Bueno, em, continuamos. Bueno, continuamos con el capítulo de par impar del seminario 2, ¿sí? No hay que confundir la historia en que se inscribe el sujeto. Estoy en la página 277 del seminario 2. No hay que confundir la historia en que se inscribe el sujeto inconsciente con su memoria, palabra cuyo confuso empleo no seré el primero en señalar. Por el contrario, habida cuenta del punto al que hemos llegado, importa distinguir muy claramente entre memoria y rememoración, del orden esta última de la historia. Se ha hablado de la memoria para distinguir lo viviente como tal. Se dice entonces que una sustancia viviente, después de determinada experiencia, sufre una transformación tal que no reaccionará ante la misma experiencia de un modo similar al de antes. Esto resulta muy ambiguo. ¿Qué quiere decir reaccionar en forma diferente? ¿Dentro de qué límites? ¿No es acaso un efecto memoria no reaccionar en absoluto? ¿Es memoria la experiencia mortal definitivamente registrada? ¿Es memoria recuperar el equilibrio dentro de los límites de una cierta homeostasis? En cualquier caso, ninguna razón justifica identificar dicha memoria, propiedad definible de la sustancia viviente, con la rememoración, agrupamiento y sucesión de acontecimientos simbólicamente definidos, pero símbolo que engendra a su vez una sucesión. Por limitarnos solo a él, lo que en este nivel sucede en la máquina es análogo a la rememoración con que tenemos que vernosla en el análisis. O sea, una cuestión es la memoria, ¿sí?, que tiene más que ver con la sustancia viviente, con el animal, con la planta, con la rememoración, que es agrupamiento y sucesión de acontecimientos simbólicamente definidos, puro símbolo que genera a su vez una sucesión. Es decir, eso es lo que él está hablando. ¿Cuál es el código de la repetición del juego con la máquina? ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el código con el que determina la vida de un sujeto, en última instancia en el psicoanálisis? ¿Sí? Reagrupa símbolos y va determinando. Cada uno tendrá su código que determina su existencia. Por limitarse solo a él, lo que en este nivel sucede en la máquina es análogo a la rememoración con que tenemos que vernosla en el análisis. En efecto, la memoria es aquí resultado de integraciones. El primer organismo estimulante de la primera memoria está formado por un organismo que agrupa los resultados de A3. Este resultado memorizado se llama listo para intervenir en cualquier momento, pero el momento siguiente muy bien puede no ser ya el mismo. Es posible que haya cambiado de contenido, de signo, de estructura. ¿Qué sucede si en el curso de la experiencia se introduce un error? Lo que se modifica no es lo que viene después, sino todo lo que está antes. Tenemos un efecto de aprecub, nastrascris, como lo expresa Freud, resignificación, específico de la estructura de la memoria simbólica, o dicho de otro modo, de la función de la rememoración. Es decir, hay determinaciones simbólicas, pero el análisis lo que hace es introducir un error, una modificación, ¿sí? Una modificación que retroactivamente va a modificar toda la forma de responder. Eso es lo que tenemos. Si tenemos una determinación simbólica, el análisis introduce un error en esa repetición, ¿sí? Y esto retroactivamente va modificando todas las respuestas del sujeto.
Pienso que esta breve fábula, con su carácter problemática, los introduce en la noción de que para que haya un sujeto que interroga, basta con que exista el qué al que se refiere la interrogación, para acá usa el qué en modo acusativo del latín. Debemos preocuparnos igualmente por lo que es este sujeto y determinar en relación con qué otro se sitúa sería absolutamente inútil. El sujeto, en tanto que habla, puede enteramente hallar su respuesta, su retorno, su secreto, su misterio en el símbolo construido que nos representan las máquinas modernas, o sea, algo mucho más acéfalo todavía que lo que encontramos en el sueño de la inyección de Irma. Esto implica plantear la pregunta sobre las relaciones entre la significación y el hombre viviente. Hace un momento evocábamos la carta robada. En este cuento no se hace más que girar, que es la carta robada de Edgar Allan Poe, ¿sí? En ese cuento no se hace más que girar entonces en torno a los problemas de la significación, del sentido, de la opinión establecida, y precisamente porque la opinión establecida es común, en ella está en juego la verdad. Conocen el tema del relato. El prefecto de policía recibe el encargo de encontrar una carta que ha sido robada por un gran personaje absolutamente amoral. Este personaje ha virlado la carta de encima de la mesa del tocador de la reina. La había recibido esta de otro personaje con quien mantenía relaciones que le era preciso ocultar. La reina no logra esconder la carta con la rapidez que desea, pero el gesto que esboza hace comprender al libertino ministro, culpable y héroe, la importancia del papel. Ella finge que nada ha sucedido y pone la misiva en evidencia. En cuanto al rey, que también está allí por definición, está destinado a no darse cuenta de nada, a condición de que no se despierte su atención. Esto permite al ministro, empleando una maniobra consistente en sacar una carta vagamente análoga y en ponerla sobre la mesa, apoderarse entre las narices y las barbas, pues la barba está ahí, de los presentes de una carta que será para él fuente de considerable poder sobre los personajes reales sin que nadie pueda decir nada. La reina se da perfectamente cuenta de lo que pasa, ¿sí? Pero está bloqueada por la condición misma del juego de tres. Es preciso recuperar la carta. Hay especulaciones de toda índole en las que resuena un eco a propósito del juego de par o impar que permiten comprender que el juego de la intersubjetividad es tan esencial que basta con que alguien esté lleno de técnica, saber y rigor para que quede fascinado por lo real, cosa que le sucede a las personas muy inteligentes y que las hace estrictamente imbéciles, ¿sí? Por lo práctico. La casa del ministro es registrada pulgada por pulgada y se enumera cada decímetro cúbico. Se examinan las cosas al microscopio. Se atraviesan los armadones con largas agujas. No hay método científico que quede sin aplicar. Y la carta no aparece. Sin embargo, tiene que estar en la casa porque el ministro ha de poder utilizarla en cualquier momento y echársela al rey en las narices. En realidad a la reina para presionarla y extorsionarla. Lo han hecho desvalijar
y no la lleva consigo. Aquí se juega con la atractiva idea de que los policías, cuanto más actúen como policías, menos encontrarán. No se les ocurrirá que la carta está delante de sus narices, colgada de una cinta encima de una chimenea. El ladrón se contentó con darle un aspecto gastado, con camuflarla, dando la vuelta y poniéndole un sello diferente. El personaje de tan excesiva astucia y que tiene razones para estar resentido con el ministro, no deja pasar la ocasión de tomar la carta y reemplazarla por otra que traerá aparejada la caída de su enemigo. Pero lo esencial no es eso. ¿De dónde proviene el carácter convincente de una historia que lo es tan poco? A pesar de todo, asombra el hecho de que con tanta pesquisa los policías no hayan encontrado la carta. Para explicarlo, Poe coloca en primer plano la intersubjetividad. El habilísimo individuo llega al extremo de lo impensable para el otro y como tal escapará. Pero si leen ustedes el cuento en su valor fundamental, advertirán que hay otra clave que le da coherencia a todo y trae consigo la convicción, mientras que si la historia estuviese construida de una manera apenas diferente, no nos interesaría ni por un minuto. Pienso que como analistas tienen que reconocer esa clave de inmediato. Es sencillamente la identidad de la fórmula simbólica de la situación en las dos etapas capitales de su desarrollo. La reina pensó que la carta se hallaba a salvo porque estaba ahí, delante de todo el mundo. Y el ministro hace lo mismo. La deja a la vista, imaginándola con ella inexpugnable. Inexpugnable. El ministro no gana el ministro no mana porque sea un estratega, sino porque es un poeta, pero gana hasta que interviene el superpoeta Dupin. Ninguna especie de, o sea, el ministro hace exactamente lo mismo que la reina, es intersubjetivo. La reina la deja delante de todo el mundo, la agarra el ministro y también la deja delante de todo el mundo. Y por eso no la encuentran los policías, ¿sí? Pero en un momento dado, Dupin, que está ahí, inventa un juego, un tiros afuera, ¿sí? Como si estuvieran agarrando unos ladrones. Todos los policías se van a ver en la ventana qué es lo que está pasando y ahí Dupin roba la carta y deja otra en su lugar, ¿sí? Diciéndole que, bueno, que alguien que hace eso tiene un destino muy funesto. Describe otra cosa en la carta. Ninguna especie de intersubjetividad es aquí decisiva, porque una vez ajustadas las medidas de lo real, definido ya un perímetro, un volumen, no hay nada que permita pensar que al fin y al cabo hasta una carta pueda escabullirse. Sí, no obstante, el hecho de no dar con ella trae consigo la convicción, esto se debe a que el dominio de las significaciones sigue existiendo, incluso en la mente de personas supuestamente tan tontas como unos policías. Si estos no la encuentran, no es solo porque se halla en un sitio demasiado accesible, sino a causa de la siguiente significación.
Una carta de gran valor en cuyo deudor se acumulan furias de Estado y recompensas tan suculentas como pueden concederse en casos semejantes, por fuerza ha de estar cuidadosamente escondida. Es decir, hay una significación que manejan ellos y que le impide encontrar la carta que está a la luz de todos. Él está tratando de decir cómo lo simbólico organiza lo real. Así es en este momento para Lacan. Con toda lógica, el esclavo supone que el amo es un amo y que cuando tiene a su alcance algo valioso, le echa el guante. De igual manera, se supone que, alcanzado cierto punto de comprensión del psicoanálisis, se le puede echar a este el guante y decir, está ahí, es nuestro. Por el contrario, la significación como tal nunca está donde creemos que debe estar. El valor de la fábula pertenece a este orden. Solo a partir de un análisis del valor simbólico que presentan los diversos momentos del drama puede descubrirse su coherencia e incluso su motivación psicológica. No es juego de habilidad ni un juego psicológico, es un juego dialéctico. ¿Sí? Entonces, él está hablando a partir de la obra del texto de Poe, ¿sí? Encontrar los distintos movimientos simbólicos, ¿sí? De este drama. También encontrar las determinaciones simbólicas de, eh, del drama de la existencia de nuestros analizantes. Drama es una manera de decir, no necesariamente dramática, es la vida de nuestros analizantes. Bueno, me parece interesante trabajar el complemento a esta clase, donde Lacan de alguna manera hace una síntesis de lo que ha venido desarrollando. La vez pasada los entretuve con la intersubjetividad dual y sus espejismos, tan característicos de los tiempos de nuestros días, agregaría yo. Ella no es puro espejismo, pero mirar al vecino y creer que está pensando lo que pensamos es un grosero error. De ahí hay que partir. Les mostré los límites de aquello que podemos fundar sobre una intersubjetividad dual, apelando al famoso juego de par o impar, al que, por no inventarlo, fui a buscar en Poe. No hay razón para no creer que lo heredó de labios del niño que ganaba a este juego. No es muy difícil jugarlo. El movimiento más natural consiste simplemente en cambiar de par a impar. El tipo más inteligente hará lo contrario. Pero en un tercer tiempo, lo más inteligente será actuar como el imbécil o como el presuntamente tal, es decir, que todo pierde su significación. Así les mostré que para jugar razonablemente a este juego hay que tratar de anular toda captación del adversario. El paso siguiente, y esta es la hipótesis freudiana, consiste en plantear que no hay azar en nada que hagamos con la intención de hacerlo al azar. Construí para ustedes en la pizarra lo que hoy en día llaman una máquina. Ella pondría al descubierto la fórmula que siempre puede ser desprendida en lo que un sujeto saca al azar y que refleja, en cierto modo, el automatismo de repetición en cuanto éste se sitúa más allá del principio del placer, ¿sí? Bueno, segundo punto, ¿no? Primero elaboró la cuestión del juego del par o impar y las limitaciones de la intersubjetividad. Y después la cuestión del azar, ¿sí? Bueno, entonces ella pondría, construir para ustedes en la pizarra lo que hoy en día llamarían una máquina. Ella pondría al descubierto la fórmula que siempre puede ser desprendida de de lo que un sujeto saca al azar y que refleja en cierto modo el automatismo de repetición
en cuanto éste se sitúa más allá del principio del placer, más allá de los vínculos, de los motivos racionales, de los sentimientos a que podemos tener acceso. En el punto de partida del psicoanálisis, este más allá es el inconsciente, en tanto que no podemos alcanzarlo. Es la transferencia, en tanto modula verdaderamente los sentimientos de amor y de odio, que no son la transferencia. La transferencia, ¿sí?, es aquello, merced a lo cual podemos interpretar ese lenguaje compuesto por todo lo que el sujeto puede presentarnos, lenguaje que fuera del psicoanálisis es, en principio, incompleto e incomprendido. Eso es el más allá del principio del placer, el más allá de la significación. Ambos se confunden. Quiere decir que, por un lado, en el psicoanálisis no hay azar, hay una determinación, ¿sí?, que es una determinación inconsciente, y también el psicoanálisis es la transferencia en cuanto se modulan los sentimientos de amor y el odio, que están articulados, ¿sí?, em, se repiten en transferencia, todo esto se repite en transferencia, por un lado el inconsciente, y por otro lado se repite en transferencia, ese más allá del principio del placer, ese más allá de la significación, que aquí ya articula Lacan. Es más allá de la significación, que podemos pensar que se trata de lo real. Eso se articula en la transferencia. No es simplemente amor y odio. Ese amor y odio remite a ese más allá del principio del placer, de lo real, que se articula en la transferencia, y es en la transferencia donde el sujeto, a partir de la repetición en transferencia, cómo ese sujeto se va a posicionar frente a ese real de manera diferente. Bueno, muy bien. Pues él agrega algo muy interesante, ¿no? La simple posibilidad de hacer jugar a un sujeto, después de la charla que tiene con Octave Manani, la simple posibilidad, le dice en una respuesta a Octave Manani, le aclara, la simple posibilidad de hacer jugar a un sujeto con una máquina es ya suficientemente instructiva. Esto no implica decir que la máquina pueda encontrar la razón de mis visiones. Les he dicho que nuestra fórmula personal podría ser tan larga como un canto de la Eneida, pero no se ha dicho que un tal canto nos brindaría todas sus significaciones. Si ya encontráramos rimas, estaríamos seguros de hallarnos en presencia de la eficacia simbólica, término utilizado por Claude Lévi-Strauss y que aquí empleo con respecto a una máquina. ¿Se puede pensar que la eficacia simbólica es obra del hombre? Todo nuestro discurso lo pone en duda. Y además esta pregunta solo podría resolverse si tuviésemos idea de cómo nació el lenguaje, cosa que debemos renunciar a saber por mucho tiempo. Frente a esta eficacia simbólica, hoy se trata de poner en evidencia una cierta inercia simbólica, característica del inconsciente. Y esto es de lo que se trata. Esa fórmula personal tiene una inercia simbólica que se repite y determina la vida del sujeto. Hasta luego.